Nuevamente, hoy exponen los doctores Darío Pangrassi y Aurelio Cisercia. Van a hablar sobre el procedimiento de flagrancia. El doctor Aurelio Cisercia es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, profesor universitario en Derecho por la Universidad Católica Argentina y además fiscal de la unidad de flagrancia. Y el doctor Darío Pangrassi es juez penal en el departamento de Caseros con sede en Casilda. Sin más, ahora sí le cedo la palabra. Bien, bien, buenas tardes a todos los presentes aquí en el auditorio y también a los que se encuentran por vía Zoom. Bien, agradezco la invitación a Raúl y a todos los colaboradores del Instituto de Derecho Procesal Penal. Y bueno, el tema, bueno, eso es lo que tiene el instituto, reflotar este tipo de temas que por ahí quizás un tema como el procedimiento de flagrancia, yo hacía un montón de tiempo que no escuchaba hablar de este tema, sigue estando en el Código Procesal Penal, pero bueno, el instituto tiene estas cosas, estas cuestiones que permite por ahí algunas instituciones o institutos que por ahí uno no lo tiene en consideración o parece que están ahí nomás en el código perdido. Este tipo de encuentros o reuniones permiten por lo menos volver a debatir o reflexionar sobre este tipo de instituto, en este caso puntual y concreto del procedimiento de flagrancia, quizás en la órbita nuestra, en la órbita por lo menos donde yo trabajo, en el foro provincial, en la provincia de Santa Fe, ya ha perdido bastante vigencia, pero sé que tiene viene recobrando bastante vigencia en el orden o la órbita del Código Procesal Penal Federal. Bien, yo sé que ha cambiado la dinámica del instituto, no es como era antes, yo sé que hay una serie de preguntas, es más abierto también al público, no obstante eso, yo preparé una introducción, simplemente una introducción que me parece importante. Tres cuestiones. En primer lugar, hablar un poco o tratar de definir o dar una noción de flagrancia, qué se entiende por flagrancia o cuasi flagrancia. Me parece que eso es importante. Después, los aspectos constitucionales del procedimiento de flagrancia, esto es, si el instituto tal y cual como está regulado en el Código Procesal Penal de Santa Fe, afecta o no alguna garantía constitucional, sobre todo y particularmente teniendo en cuenta los plazos exiguos que se contemplan en la normativa procesal y también teniendo en consideración que ya se han realizado numerosos planteos de inconstitucionalidad, tanto por la defensa pública como también por algún abogado de la matrícula. Aurelio me comentaba antes de iniciar la charla que tiene algunos fallos de la Corte Suprema de Santa Fe para compartir donde se ha mantenido la constitucionalidad de toda la regulación del Instituto del Procedimiento de Flagrancia. Entonces, como decía, lo primero que me parece importante es definir o dar una noción de flagrancia. Lo segundo es dar un panorama sobre si hay alguna afectación, alguna garantía constitucional. Y el tercer eje o el tercer aspecto que me parece importante, por lo menos en esta introducción, es el vinculado a qué consecuencias prácticas trae la aplicación de un instituto que es derecho vigente, está en el marco de la normativa procesal penal de Santa Fe, pero genera cierto impacto o proyecciones, en mi opinión, negativos sobre la circunstancia de tratar de optimizar los recursos, sobre todo, no solo aquí, el impacto que puede tener en los tribunales, en la oficina de gestión judicial, básicamente y fundamentalmente, Aurelio lo sabrá mejor que yo, sobre todo en la actividad de los fiscales, ¿sí? Me parece que tiene un impacto sobre la carga de trabajo de los fiscales y a veces termina siendo contraproducente. Entonces, como decía, esos son los tres aspectos que me parece a modo simplemente de una introducción que me pareció interesante. Entonces, la primera, la noción de flagrancia, el código da los códigos procesales, ¿no? El Código Procesal de Santa Fe, todos los códigos, todas las provincias dan una noción de flagrancia, el Código Procesal Penal de la Nación también da una noción de flagrancia. En nuestro artículo 213 se dice que hay flagrancia cuando eh,
se aprende una persona al momento de cometer un delito, de intentar cometer un delito, o bien cuando lleva elementos, cosas o rastros vinculados a la comisión de un delito. Esta definición se repite en los diversos códigos procesales provinciales, pero también en el artículo 184 del anterior Código Procesal Penal de la Nación, y también en el Código Procesal Penal Federal se da una noción similar. ¿Por qué es importante, antes de hablar del procedimiento de flagrancia, dar una definición de flagrancia o un concepto de flagrancia? Y es importante, en primer lugar, porque permite seleccionar una regla constitucional que no se puede restringir la libertad ambulatoria de una persona sin orden escrita de una autoridad competente. Es una regla constitucional, una cláusula constitucional, donde la única manera de restringir la libertad de las personas es a través de una orden escrita de autoridad competente. Y la flagrancia lo que viene a hacer es excepcionar esta regla y dar la facultad o la potestad, en primer lugar, a las fuerzas de seguridad de proceder a la aprehensión, a la restricción de la libertad de una persona, pero también lo puede hacer un particular. Un particular también podría prender a una persona que incurre en un delito en situación de flagrancia. En principio, autoridad competente, y en el orden nacional históricamente siempre han sido los jueces y juezas penales, lo mismo que en la provincia. En nuestra provincia de Santa Fe se consagra la facultad de ordenar este tipo de detenciones a los fiscales que integran el Ministerio Público de la acusación. Esto es importante eh, porque si no estamos en el marco de una situación de flagrancia, se podrían producir detenciones arbitrarias, detenciones ilegales. Esto ya ha dado lugar a copiosa jurisprudencia de la Corte Nacional, donde a las personas se la detenía por el color de cabello, por la vestimenta, porque no era de la zona. Todos conocen, hay numerosos precedentes, el caso Daray, por citar algunos, Ciraolo, Tumbeiro, Fernández Prieto, inclusive estos últimos dos, Fernández Prieto y Tumbeiro, dieron lugar a una condena al Estado argentino en el orden internacional, donde se condenó al Estado argentino porque, por esto mismo, es decir, porque no está definido, no está clarificado en la legislación procesal esto de cuándo se produce una situación o cuando se verifican las circunstancias objetivas que permiten a la fuerza de seguridad detener a una persona. Esto es, restringir una garantía constitucional como la libertad personal, y cuáles son los supuestos o cuáles son las circunstancias objetivas que se deben verificar para proceder de tal manera. En estos casos, Fernández Prieto y Tumbeiro, las fuerzas de seguridad detenían a las personas, tanto a Fernández Prieto como a Tumbeiro, sobre la base de nociones vagas, imprecisas, como la vestimenta, el color de cabello y demás. Hay otros casos que no llegaron al orden internacional, como el caso Smolyansky, también se me ocurre entre otros, pero bueno, la Corte Interamericana lo que dijo, el Estado argentino debe establecer, debe regular de manera clara, específica y circunstanciada cuáles son los supuestos por los cuales las fuerzas de seguridad pueden detener a una persona, porque en principio los únicos que pueden detener a las personas son los jueces mediante una orden de detención o los fiscales, ¿sí? La Constitución Nacional habla de orden escrita de autoridad competente. La Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de juez o tribunal, y también se habla de funcionario autorizado en el marco de funciones judiciales. Yo recuerdo, cuando era defensor público, que una de las resoluciones o una de las recomendaciones a los defensores públicos de la Defensoría Provincial, estoy hablando del inicio del sistema, 2015, 2014, era cuestionar la facultad de los fiscales de ordenar detenciones, porque por lo menos entendía el defensor provincial en aquella oportunidad que los fiscales no tenían facultad constitucional para detener a una persona. Esta cuestión fue claramente zanjada, perdón. Se validó la facultad o la potestad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Yo creo que inclusive desde el punto de vista convencional
La propia Convención Americana establece no solo que pueden ordenar las detenciones los jueces o juezas, sino también los integrantes o funcionarios autorizados que ejercen funciones judiciales, entre ellas los integrantes del Ministerio Público de la acusación. Entonces, me parece importante, como primera cuestión, definir o establecer qué entendemos por flagrancia más allá de la regulación del Código Procesal Penal en el artículo 213, porque algunos casos pueden ser claros. Si una persona ve a otra o una fuerza de seguridad está pasando y ve que una persona le arrebata el celular o dos que pasan en moto arrebatan un celular, una billetera, una mochila, y es una situación claramente de flagrancia. Ahora, ¿qué pasa si una persona sufre un delito contra la propiedad, un robo, un hurto, llama al operador 911, dice, me robaron una mochila roja y negra, me robaron una bicicleta verde y una persona de tal y tal característica, de tal y tal vestimenta, y esta persona es avistada por la fuerza de seguridad 6 horas después en otro lugar de la ciudad, eh, después de tantas horas de la comisión de este delito. Esto se enmarca dentro de la noción o concepto de flagrancia, y en principio podríamos decir que no, porque parecería ser que no se trata del supuesto de comisión en el momento del delito, no se trata tampoco del supuesto de intentar cometer un delito, pero sí dentro de la noción de flagrancia también se definen en los códigos procesales, tanto en Santa Fe como en el orden federal, dentro del marco de la noción de flagrancia, las personas que llevan consigo elementos o rastros que pueden estar vinculados a la comisión de un delito. Es decir, dentro de esta última terminología, podríamos decir que una persona que es vista 6 horas después de la comisión de un delito en otro radio de la ciudad, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 15 kilómetros, con las mismas características, con los mismos elementos que podrían haber sido sustraídos, esto podría marcarse dentro de la noción de flagrancia. Y aquí también, inclusive, aparece también un instituto que es de dogmática penal, de derecho penal parte general, como la legítima defensa. Inclusive, estos supuestos permiten excepcionar uno de los presupuestos de la legítima defensa, que es la actualidad o la inminencia de la agresión ilegítima o la agresión antijurídica. Es decir, dentro de los presupuestos de la legítima defensa, uno de ellos es que la agresión antijurídica debe ser inminente o debe ser actual. Si pasaron 6 horas de la comisión del delito o pasaron un día y una persona ve a otra con la bicicleta que le fue sustraída el día anterior, se podría ejercer el, el supuesto de legítima defensa a pesar de que no existe inminencia o actualidad dentro de la agresión. Inclusive esto es avalado por el propio Zaffaroni. De manera tal que, ya cerrando esta primera cuestión, me parece que primero lo esencial, lo fundamental es dar una definición de flagrancia más allá de los que establecen las legislaciones procesales. Se pueden generar ciertas circunstancias que no son del todo claro. La segunda cuestión o el segundo eje, esto es los problemas constitucionales que puede presentar el instituto. Se ha sostenido que afecta el derecho de defensa en juicio. ¿Por qué? Porque la defensa no tiene el tiempo ni los medios necesarios para hacer una preparación de una defensa, atento a que los plazos son demasiado exiguos. Esto también tendría un impacto sobre el debido proceso, esto es, la defensa de una forma sustancial del debido proceso, si no se puede ejercer de manera eficaz o adecuada, esto es, si no contamos con los medios y el tiempo necesario para preparar una defensa, se podría afectar esta garantía constitucional. Yo entiendo, a priori, siempre obviamente habrá que verificar en cada caso puntual y concreto si existe o no una afectación a el derecho de defensa en juicio. A priori yo entiendo que no hay una vulneración de una garantía constitucional, obviamente, siempre en tanto y en cuanto se respeten la posibilidad de la defensa de ejercer con el tiempo necesario. Es decir, si la defensa tiene una prueba que es dirimente y no la puede producir o no la puede ofrecer dentro de los 3 días que establece el código, o si fueran 10 días o lo que fuera, si se debería salvaguardar esta posibilidad, así la defensa no ve
vulnerada una garantía, un derecho fundamental como el derecho de defensa en juicio. Por otra parte, me parece que también, inclusive algunas de las recomendaciones de la Defensoría Provincial de la Defensa Pública, era el cuestionamiento constitucional de este instituto. También se cuestionaba las facultades de que las audiencias no se hagan dentro de los plazos establecidos por la legislación procesal, teniendo en consideración el precedente Ramírez de la Corte de Santa Fe. Por un lado se cuestionaba esto, pero también a su vez se cuestionaba, o sea, se instaba a que la audiencia o el control de la detención se haga en los primeros momentos, pero a su vez también se cuestionaba que los plazos que establece la legislación procesal son exiguos, con lo cual esto parece ser una contradicción. Inclusive yo creo que no solamente no hay una afectación a una garantía constitucional, reitero, hay que ver el caso puntual y concreto, pero tampoco pensemos que el procedimiento ordinario no afecte una garantía constitucional. Estoy pensando al día de hoy, al 2023, septiembre del 2023, numerosos procesos en trámites donde las personas se encuentran en prisión preventiva, ya holgadamente superado los 2 años con prórroga de la prisión preventiva extraordinaria, algunos ya casi con 3 años de encierro cautelar, sin que se defina una situación procesal. Es decir, el proceso ordinario no indica per se que no se afecte una garantía constitucional. Otra de las cuestiones, dentro de los cuestionamientos que se hacían, a la conveniencia o no y a la constitucionalidad o no del instituto, es qué sucede cuando la persona encontrada en flagrancia de un delito tiene varias causas en trámite, varias investigaciones penales en curso, si es conveniente o no acumular las pretensiones, si se puede hacer un procedimiento de flagrancia y después continuar con las otras causas. ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, lo ideal, lo más conveniente sería acumular las pretensiones y que el proceso de flagrancia se termine haciendo dentro del proceso ordinario. Ahora, de allí a pensar que es inconstitucional el instituto cuando una persona tiene varias causas penales en trámite paralelas, me parece que no tiene mucho sentido, mucha razón de hacer. Inclusive el Código Penal, en el artículo 58, contempla supuestos en donde personas tienen varias causas penales o investigaciones penales paralelas, donde los tribunales no tienen conocimiento a través del procedimiento de unificación de condenas o unificación de penas o condenas. Y ya cerrando, para más que nada hablar de, o generar, darle lugar a Aurelio y también generar las cuestiones vinculadas a las preguntas que podamos tener, es el aspecto vinculado a los aspectos prácticos y cómo opera el instituto en la práctica. Yo creo que al día de hoy, más allá de que la norma parece que ha caído en desuso, ya no he visto en los distritos judiciales, salvo en San Lorenzo, acá tenemos un juez de San Lorenzo, él podrá decir si se aplica o no, no he podido recopilar mucha más información, pero en Rosario yo me fui en diciembre del año pasado, ya no se aplicaba. Una sola vez tuve un juicio por flagrancia, prácticamente es que no se aplican. Y no se aplica porque los fiscales, por cuestiones de carga de trabajo, por cuestiones de optimizar los recursos, tampoco, si bien está claro que es facultativo para el fiscal en los supuestos del 213, en los otros supuestos, por ejemplo, el 213 más un delito cometido con arma de fuego, allí parece ser que la norma es obligatoria para los integrantes del Ministerio Público Fiscal. No obstante ello, no se solicita, yo no he visto que se siga aplicando este procedimiento de flagrancia. De todas maneras, entiendo que aún que el fiscal no lo solicite, creo que no se genera ningún perjuicio para per se, no se genera ningún perjuicio ni para la víctima ni para el imputado. Inclusive, por ahí no tendría sentido que el fiscal inste un procedimiento de flagrancia cuando no tiene toda la evidencia suficiente como para lograr una sentencia condenatoria. De hecho, podría perjudicar a la víctima, que es la persona que tiene que representar el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo para la defensa. Entiendo que no se aplique un procedimiento de flagrancia no se lesiona ninguna garantía constitucional. De manera tal que entiendo que, reitero, esta es una cuestión
que habrá que pensar en cada distrito, en cada lugar en donde se aplica. Quizás en la ciudad de Santa Fe es distinto la realidad. Acá yo lo veo muy difícil que los fiscales, con la carga de trabajo que tengan, puedan instar, inclusive las oficinas de gestión judicial, que puedan fijar audiencias eh, para todos y cada uno de los procesos de flagrancia o las personas que son sorprendidos en los supuestos de flagrancia. De hecho, esto tiene íntima conexión con lo que dije antes, o sea, entre fijar una audiencia de debate oral a una persona que se encuentra 2 años y 10 meses o 2 años y 11 meses, ya sobre los 3 años en prisión preventiva, y fijar una audiencia de imputativa de procedimiento de flagrancia, ahí yo creo que ahí se debería priorizar aquella persona que se encuentra ya al punto de vencer el encierro cautelar. Bien, estos son, me parece que a modo de introducción, que me parece importante delinear. Después, obviamente, yo también tengo numerosas preguntas para hacerle a ustedes, como para Aurelio. Me parece que a modo de introducción, estos tres ejes, la definición del concepto de flagrancia, las cuestiones constitucionales y la cuestión de cómo operan la realidad o en la práctica, me parecía, como para iniciar, me parecía importante. Quería decir estas tres cuestiones o hablar un poco al menos de estos tres aspectos. Bueno, gracias Darío. Gracias también a la gente del instituto por la invitación. Buenas noches a todos. Voy a aprovechar un poco la introducción que hizo Darío para no reiterar y no repetir en diferentes cuestiones y hablar más un poco desde la óptica de la Fiscalía, los problemas que encontramos desde la Fiscalía para la aplicación del procedimiento de flagrancia y algunas cuestiones también a nivel personal que observo en lo que hace a la existencia y a la regulación de este procedimiento. Una de las primeras cuestiones que me preguntaba era cuál es el motivo de la existencia del procedimiento de flagrancia. Es decir, ¿por qué se regula? Por qué está en la ley? Y a poco que uno trata de analizarlo o lo ve con lo que estudia en la facultad, con lo que se ve en la práctica, con lo que sale en los medios de comunicaciones, básicamente buscar esta idea de conseguir números, de la efectividad, de levantar la estadística, de demostrar ante la opinión pública que hay que la justicia está actuando, que hay un resultado. Bajo, obviamente, siempre los estándares de tutela judicial efectiva, economía procesal, juzgamiento en plazo razonable y demás. Pero detrás de todo esto, creo, y esto por eso decía como una primera cuestión a nivel personal, existe como un trasfondo ideológico de decir, bueno, mostremos que la justicia hace algo, tenemos que lavar la imagen de la justicia y empezar a generar números a través de, bueno, un procedimiento de flagrancia donde es muy rápido con abreviación de un montón de plazos. ¿Qué es lo que pasa a nivel práctico? Como bien dijo Darío, acá en Rosario prácticamente está en un desuetudo, no se utiliza. Desde la Fiscalía no se está pidiendo, básicamente por una imposibilidad material y de recursos de aplicar el procedimiento en el caso concreto. Como un ejemplo, los fiscales de flagrancia estamos de turno 3 veces al mes, aproximadamente una vez cada 10 días, son turnos de 12 horas, sean diurnas o nocturnas, durante las cuales se nos comunican aproximadamente, no tengo el número acá exacto, pero creo que no le erro si digo entre 15 y 20 aprendidos por turno, de los cuales se terminan llevando audiencia en calidad de detenido, algunos en promedio, unos 3 o 4, a veces más, a veces menos. Los defensores en la justicia provincial están de turno 24 horas y ellos reciben los detenidos tanto de la unidad de flagrancia como de la unidad de delitos contra la integridad sexual, como los de homicidios. Si pretendemos aplicar el procedimiento de flagrancia y que se aplique específicamente y a rajatabla, es decir, manteniendo los plazos del Código Procesal, estaríamos hablando de un turno cada 10 días y un juicio cada 10 días, para fiscales, para defensores, con todo lo que eso implica, con la necesidad de disponibilidad de salas también, que lo tiene que dar la Oficina de Gestión Judicial. Y a esto se le suma otro problema que tiene que ver con la duración de algunas medidas investigativas y que específicamente tienen que ver con armas de fuego. Por ejemplo, análisis de las pericias balísticas. En general, la aptitud del arma está al momento de la audiencia imputativa, pero luego el poder de fuego de los cartuchos puede llegar a demorar hasta 3 meses.
Un informe de análisis de dermotest puede llegar a demorar hasta 6 meses. Y pretender que lo vamos a tener en 10 días, 15 días, 20 días para un juicio es prácticamente una utopía, por lo menos en los términos actuales en los que está dado el procedimiento penal en nuestra provincia. Y desde otra óptica, desde la óptica del ejercicio de la acción penal, de la forma que se tiene que ejercer, que es racionalmente, y con miras también al interés de la víctima, hay una cuestión que la obligatoriedad del procedimiento de flagrancia en realidad va en contra de una buena investigación. Pretender que en todos los casos de procedimiento de flagrancia con la utilización de armas de fuego tenga que aplicarse el procedimiento de flagrancia puede implicar un mal ejercicio de la acción penal. Puede derivar en fragmentar investigaciones. Es decir, hoy todos los que vivimos acá en la ciudad de Rosario sabemos de del tipo de criminalidad de armas de fuego en el que estamos inmersos, y una aportación o una tenencia de arma no se puede analizar aisladamente sin tener en cuenta el caso concreto, sin tener en cuenta los motivos, las razones, los fines de que la persona tenía un arma de fuego en un momento determinado y en un lugar determinado. En la gran mayoría de casos va a ser por pertenencias a ciertas bandas, por conflictos en diferentes zonas de la ciudad, que pueden tener que ver con el narcomenudeo o no, y aplicar el procedimiento de flagrancia directamente para juzgar un hecho aislado va a impedir ver el panorama completo. Y la otra cuestión que desde la Fiscalía también observo que es complicado para el procedimiento de flagrancia tiene que ver con la dependencia que se tiene de la actuación de la policía. Como dijo Darío, la aprehensión en flagrancia la va a hacer fundamentalmente la policía, y sabemos que siguen habiendo prácticas del personal policial del viejo sistema inquisitivo, de buscar la actitud sospechosa, el estado de nerviosismo, el darse vuelta cuando ve a la policía, el salir corriendo, el darse a la fuga. Todas cuestiones que se tienen que analizar concretamente y a veces demandan un tiempo más de análisis, y que no va a ser suficiente el juzgamiento en flagrancia, o que si se hace el juzgamiento en flagrancia se puede llegar a no reunir la prueba necesaria del contradictorio, de la defensa, que a veces requiere más tiempo, o incluso desde la propia Fiscalía para analizar la actuación o la credibilidad del personal policial en determinados casos. Y a todo esto le sumo que si el objetivo de la aplicación del procedimiento de flagrancia es hacer más número, y esto, como dije, es como una opinión personal que puede ser compartida por gran cantidad de gente del auditorio o no, pero en la práctica diaria de la unidad de flagrancia, por lo menos de las aprehensiones, detenciones que se llevan a audiencia imputativa y eventualmente se cierran en abreviado, es la gran mayoría de condenas. Es decir, hoy por hoy, la mayoría de las condenas que consigue el MPA son en procedimientos abreviados, y de esos procedimientos abreviados la gran mayoría son aprehensiones en flagrancia. Son aprehensiones policiales que se transforman en detenciones por parte de la Fiscalía, luego en prisiones preventivas por jueces, y finalmente en un procedimiento abreviado, y lo más habitual es que sea en un plazo corto de tiempo. Entonces, en la práctica es como que el resultado del procedimiento de flagrancia se está consiguiendo por otros medios. Podemos estar de acuerdo, podemos decir que es extorsivo, podemos decir que funciona, que no funciona, pero en definitiva los fines del procedimiento de flagrancia se están, por lo menos a mi criterio, dando en la actualidad bajo esta práctica. Y por último, ya que Darío me tiró el fardo de decir cuál era el fallo de la Corte que había buscado, sinceramente lo busqué hoy, cuando me puse a buscar sobre el procedimiento de flagrancia, encontré el fallo Duré de la Corte Suprema de Justicia del año 2019, en donde básicamente los argumentos son los que dijo Darío, es decir, la falta de un perjuicio en el caso concreto. La sola alegación de perjuicio o de afectación al derecho de defensa por la abreviación de plazos per se no implica un gravamen irreparable. Lo mismo respecto de la unificación de condenas, de la unificación de pretensiones o de juicios, porque para eso también está la regla del 58 del Código Penal. Y
con esto creo que terminé todo lo que tenía para mencionar y por lo menos para abrir el debate. Bien, gracias, doctores. Acá por Zoom tenemos que quiere hacer una pregunta. Leandro Martín, si nos escuchás, Leandro. Hola, sí, los escucho. ¿Cómo les va? ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escucha bien. Bien, disculpen la voz, lo que pasa es que ando con una bronquitis, entonces estoy un poco jodido. Y yo, si me permiten, voy a llevar un poquito de disonancia o otra visión desde el procedimiento de flagrancia. Yo soy juez aquí en la tercera circunscripción y el procedimiento en flagrancia se viene usando. En el año vamos a ir por los procedimientos de flagrancia número 16 en el transcurso de esta semana. Hay una etapa en la que hubo cierto control judicial después de haber caído en algún desuetudo, como señalaban los expositores. Todo esto me resulta muy interesante, los planteos y las cosas que han señalado. Pero en los casos en que el procedimiento en flagrancia está previsto como obligatorio, es decir, dándose la situación de flagrancia más la aportación de arma de fuego, los jueces han o hemos ejercido el control de aplicación del procedimiento en flagrancia. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, la investigación resultaba compleja, no se haya podido establecer la ordinarización del procedimiento. Atendiendo a esta crítica que señalaba el exponente que es fiscal, sobre los casos de que las investigaciones complejas no nos permiten ver el panorama completo. Ahora, la flagrancia está establecida en casi todas las provincias de Argentina, está establecido como procedimiento especial en flagrancia, a veces regulados en los libros últimos de los juicios, en casi 13 provincias, inclusive el federal, en otras está como un procedimiento especial en la IPP, en otras 7 provincias, algunas con códigos inquisitivos todavía, en donde la flagrancia funciona como funcionó en el plan piloto de Mar del Plata, como un incentivo al sistema acusatorio, y que está establecido también, fíjense, dice tanto Tucumán como Chubut, establecen, al igual que el Código Procesal Español, en el artículo 795, el parágrafo 795, el procedimiento especial para el juzgamiento rápido de determinados delitos. Y era eso lo que quería yo hacer hincapié. La flagrancia es una de las formas de establecer un ámbito de aplicación de delitos o de un procedimiento para el juzgamiento de delitos poco complejos. En España o en Tucumán nomás, por decir, el Código Procesal tucumano prevé otros tipos de delitos, delitos contra la salud pública, delito de hurto, independientemente de que haya flagrancia o no. En algunas legislaciones se prevé, como en la nuestra, que sea facultativo, y en algunas se prevé la obligatoriedad. Voy a coincidir con los fiscales que hay no creo que haya una mala regulación en el procedimiento, sino que lo que hay es una falta de acuerdos interinstitucionales o de política de Estado destinado a crear un sistema en donde haya fiscales de flagrancia, jueces de flagrancia, defensores de flagrancia, o al menos fiscales y defensores. Sabrán que en otras provincias, por decir, acá la vecina Córdoba, que no tiene procedimiento de flagrancia, tuvo acusación directa en una época, pero no tiene procedimiento de flagrancia, los juzgados y juzgados de control y fiscalía funcionan en espejo. A tal juzgado corresponde tal fiscalía y tal defensoría. Aquí no pasa esto, es muy complejo establecerlo, pero por ejemplo en San Juan
si ustedes entran a Poder Judicial San Juan, van a ver que tienen jueces de flagrancia, fiscales de flagrancia y defensores de flagrancia. Esto implica no turno y flagrancia, solamente para juzgar hechos definidos como flagrancia en sus códigos procesales. Retomo entonces, el juicio en flagrancia o el procedimiento en flagrancia, a mi modo de ver, es una forma de seleccionar un procedimiento poco complejo para que llegue a juicio rápidamente. Vuelvo a coincidir con los doctores, muy pocas veces llega a juicio. Es más, le diría, de los procedimientos en flagrancia de este año no hemos tenido situaciones en donde se llega a juicio, al menos en nuestra zona. ¿En qué terminan? En un procedimiento abreviado, en una suspensión del procedimiento a prueba. Recordemos que no es necesaria que la persona siga privada de la libertad para que se siga el procedimiento en flagrancia, en ningún momento se exige eso. Como tampoco nuestro procedimiento tiene un límite penológico. Esto del límite penológico se lo saqué al profesor Inchaupe, que comenta el Código Español. Muchos de todos, si no todos, no quiero mentir, tienen un límite para delitos de hasta tantos años. El nuevo Código Procesal Penal Federal lo establece de 15 años y hasta 20 años para el caso de delitos contra la integridad sexual y delitos de robo agravado. ¿Para qué? Para que entren todas las calificantes menos las de los resultados mortales. Establecido entonces, para mi humilde opinión, que se trata de una forma de seleccionar determinados casos de escasa complejidad, en realidad estamos hablando de evitar cierta procrastinación procesal. Charlaba con el queridísimo y prestigiosísimo Raúl Superti, y me decía, Leandro, lo que pasa es que todo esto, la flagrancia, adelanto a Raúl que debe estar ahí, perdón por el adelanto, el spoiler. La flagrancia está definida, como explicaba el expositor, como una forma de excusar o de establecer un parámetro justificativo. Y si después me van a llevar a juicio, van a decir, este cayó en flagrante, voy como con una cucarda. Yo creo que no, que la flagrancia en este caso es una forma de establecer un parámetro para verificar si el caso no es complejo, que ese parámetro siempre le queda al juez la posibilidad de ordinarizar el procedimiento por la complejidad del caso, y que aun cuando lo lleve al sujeto, el fiscal, dentro de 2 años prorrogados de prisión preventiva, si el hecho fue en flagrancia, esto sería una locura pensar lo que puede ocurrir, pero puede ocurrir, va a citar exactamente que lo aprendieron en flagrancia entre sus elucubraciones, entre sus planteos, en su alegato inicial y en sus conclusiones. Con lo cual, en realidad entiendo que, y preguntándome, y ya con esto cerrando esta participación, pero quería verle un costado alentador o positivo a este procedimiento que está regulado, salvo en 3 provincias que son, no, 4, Córdoba, Cava, Jujuy y Santa Cruz. En el resto está regulado en todos los ordenamientos procesales, y por supuesto también lo está en otros códigos europeos, por decir centrales, el procedimiento rápido español, el sumarísimo portugués, las 2 formas de acusación directa y juicio directísimo en el italiano y en el alemán, que también tiene otras 2 formas. Este procedimiento está previsto, a mi modo de ver, para evitar, y voy a ver con los efectos positivos, prisionizaciones preventivas que se exceden en el tiempo y que obtienen finalmente resultados que estaban encontrados o que con evidencia que estaban a la luz del procedimiento al inicio. Y pueden favorecer también, entiendo que, porque si no habría gravamen irreparable, hasta podría pedirlo la defensa, decir, mire señor juez, yo no estoy de acuerdo con la calificación de este hecho, para mí no es robo, es hurto, y además fue aprendido en flagrancia, quiero que se me lleve a juicio en flagrancia. Ahí sí habría gravamen irreparable. Hay un voto en un fallo del doctor Carbone. Carbone hace lugar al gravamen irreparable
de la Fiscalía cuando le fue negado el procedimiento de flagrancia a un fiscal que lo pidió en la ciudad de Rosario. Después se los paso si quieren, es muy interesante el voto. Creo que, como dice Franceschetti en su libro, habría gravamen irreparable si la defensa lo pide y no se lo dan, porque además ahí sí se violaría la paridad de armas. Finalmente, creo que el objetivo del procedimiento y su elemento que hay que encontrar como positivo, por supuesto que tiene vocación de descongestionar, puede tener efectos políticos efectistas del sistema, así se lo suele vender también, si ustedes quieren, cuando se lo presenta desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista procesal sirve, a mi modo de ver, como un buen elemento para, sin violar ninguno de los principios y garantías establecidos en el código. Es muy discutible, como ha pasado en el ámbito federal, el tema de su aplicación a menores, pero sacando esa situación, digamos que me parece una forma de reducir la elucidación de casos poco complejos, identificados en este caso por la flagrancia, obligatorios para las armas de fuego, reducir la prisión preventiva. Y finalmente, si el sujeto obtiene una salida alternativa que es un abreviado con una condena de ejecución efectiva, rápidamente también puede acceder a solicitar los informes que son necesarios para obtener al día de mañana los beneficios que tuviera, si le correspondieran. Esto no ocurre muchas veces cuando se cierran condenas de ejecución efectiva de 3 años y el sujeto ha estado durante mucho tiempo en prisión preventiva. Bueno, son algunas consideraciones un poquito en disidencia de la inaplicabilidad del desuetudo. Mil disculpas por lo extenso. Bueno, Leandro, gracias por un poco disentir y darle algo de picante a esto. Estemos todos de acuerdo en lo mismo. Voy a tomar lo que dijiste respecto de la necesidad de un acuerdo interinstitucional. Lo hemos debatido en el seno de la Fiscalía, la posibilidad de establecer fiscales que exclusivamente hagan juicio por flagrancia, nada más que juicio por flagrancia. No le terminamos de encontrar la vuelta aún, pero conversamos en que era absolutamente necesario establecer acuerdos con, por lo menos, la defensa pública y la Oficina de Gestión Judicial y el Colegio de Jueces a fin de darle una aplicación práctica concreta y respetar los plazos. Porque si se pide o se hace solamente desde la Fiscalía, se impulsa solamente desde la Fiscalía, lo único que tener que abreviar es la IPP y no el juicio, eventualmente pasaba que el juicio se agendaba de acá a 1 año y medio, 2 años, con lo cual terminaba pasando lo mismo que en el procedimiento ordinario, pero con menos tiempo para investigar. Entonces de ahí que rescato que lógicamente es necesario, si queremos seguir adelante con el procedimiento de flagrancia, un acuerdo interinstitucional entre todos los que participamos en el marco del procedimiento penal en la provincia. Y la otra cuestión que quería tomar era esto que yo dije sobre el final respecto de los fines del procedimiento de flagrancia y que, por lo menos en mi experiencia como fiscal de flagrancia en la ciudad de Rosario, se suple de alguna manera porque las duraciones de la prisión preventiva terminan siendo plazos de corta duración ante la facilidad con la que últimamente se está abreviando, sin hacer consideraciones respecto del procedimiento abreviado en sí, sino respecto de lo que pasa en la práctica, especialmente con una suerte de jurisprudencia que se vino asentando en la ciudad de Rosario de las prisiones preventivas con un plazo, pero sujeto a la condición de que la Fiscalía presente la acusación, con prórrogas automáticas de la prisión preventiva, con lo cual la mayoría de los casos de flagrancia se termina resolviendo en procedimiento abreviado incluso antes de una audiencia preliminar. Con lo cual se modificó bastante también la situación de más presos condenados y menos presos en prisión preventiva. Eso es todo por esta parte. Bien,
Bien, yo simplemente dos cuestiones. Gracias, Leandro, por tu aporte. Eh, Reitero, mi posición no es que esté a favor o en contra del instituto. Yo hice una introducción, dije que no hay objeciones constitucionales, pero que hay que analizar la aplicación o no del instituto en la realidad concreta y puntual donde va a operar. Vos citaste el caso de Mar del Plata, de Tucumán, de España, de Portugal. Bueno, yo hablé desde la perspectiva de cómo opera en Rosario. Yo creo que con- también tomando un poco lo que decía Aurelio, esto de hacer una investigación penal preparatoria con plazos exiguos y fijar una audiencia de debate 8 meses después o 12 meses después, esto fue lo que en cierta manera ha atentado contra la aplicación del procedimiento de flagrancia. No digo per se que sea un instituto malo, sí, eh, pero sí también estaría inclusive acompañando un poco tu reflexión o tu parecer, aun cuando se aplicara el instituto en todos los supuestos que establece de aplicación obligatoria la ley procesal, está la posibilidad de ordinarizar eh, la investigación penal o el proceso penal a los cuales se aplicó el procedimiento de flagrancia. Así nació esto, o sea, antes de entrar en docetudo la norma, casi siempre se terminaba ordinarizando. Por ejemplo, porque la audiencia de debate se terminaba fijando 12 meses después de la audiencia imputativa, porque el fiscal no tenía la prueba pericial del arma de fuego, etcétera. Inclusive en casos más sencillos, es cierto, puede tratarse de una tentativa de hurto, una tentativa de robo simple, un hecho torpe, como bien señalaste vos, pero puede ser una persona que tenga algún problema de salud mental. Y ahí mínimamente vamos a tener que esperar 3 meses para que se conforme una junta médica en salud mental y haga un informe técnico para ver si la persona tiene, en primer lugar, capacidad procesal para afrontar el proceso penal y en segundo, capacidad de culpabilidad. Esto es, si estamos frente a un supuesto de una persona imputable o inimputable. Estos son problemas que se fueron dando, se fueron presentando en el diario, por lo menos cuando yo era defensor público en la circunscripción 2, aquí puntualmente aquí en Rosario, eran problemas que teníamos todos los días y se terminaba ordinarizando el procedimiento. De manera tal que, reitero, entiendo que no hay ninguna objeción constitucional para decir que el instituto es inconstitucional. No hablé de las bondades del instituto porque la verdad que no he encontrado bondades en la operatividad práctica, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario. Y yo creo, y en esto sí diciendo, creo que sí hay una mala regulación, está mal regulado el instituto, más allá de que esté regulado en todas las provincias, en España o en Portugal o en Alemania, entiendo que está mal regulado porque, y esto es una opinión personal, me parece que debería ser siempre facultativo, es decir, en cabeza de la persona que lleva adelante el ejercicio de la acción penal, es decir, la norma debería decir, cuando por razones de política criminal el fiscal entienda razonable la aplicación del procedimiento de flagrancia, ahí lo pedirá ante el magistrado. Obviamente, también se debería consagrar la potestad o la posibilidad de la defensa. Pero en este sentido, entiendo que es mala la regulación, debería ser, reitero, eh, debería ser optativo el Ministerio Público Fiscal y cuando él crea conveniente por razones en política criminal y en qué caso sigue, en qué caso no, la aplicación del procedimiento de flagrancia. Simplemente quería hacer estas dos aclaraciones puntuales y concretas. Reitero, no hablo de que se trata de un instituto que no es bondadoso. Creo que no he encontrado bondades en la operatividad en la ciudad de Rosario y la mayoría de las veces que se aplicaba el instituto se terminaba organizando el trámite, ya sea por la fijación de la audiencia de debate luego de los 12 meses o porque se necesitaba una prueba esencial, como podría ser, puse el ejemplo de una junta médica en salud mental. Y después también se presentaron otros supuestos, por ejemplo, en el marco de un procedimiento de flagrancia, la defensa pide la suspensión del procedimiento de prueba, el juez de primera instancia lo rechaza, se apela, va a la Cámara hace lugar a la suspensión del proceso de prueba, la Fiscalía presenta un recurso de inconstitucionalidad, se rechaza el recurso de inconstitucionalidad, se va a recurso extraordinario, tenemos numerosos casos de eso, y también se termina ordinarizando el procedimiento de flagrancia, es decir, más allá
reitero, esto no es a favor o en contra del procedimiento en sí. Sí, entiendo que no he encontrado bondades y que en la práctica yo reitero que se termina ordinarizando por estos escollos con los que no nos encontramos. Bien, Una, gracias, doctores, nuevamente. Si no hay ninguna pregunta, le cedo la palabra a nuestro presidente. Bueno, primero, gracias a los dos expositores, que tenemos que reconocer que por cuestiones organizativas los tuvimos que convocar con muy poco tiempo y tuvieron la bonomía de responder, tanto en aceptar la convocatoria como en acreditar con sus exposiciones la seriedad con la que enfrentaron el tema. También para Leandro Martín, que iba a ser originalmente expositor, y por una cuestión de salud no pudo trasladarse a Rosario, y ahí fuimos terminante, como está el doctor Gaza, dijimos, se pueden conectar para ser oyentes, pero los expositores tienen que estar presentes, y entonces los reemplazamos. No, algunas, y como Leandro habló del diálogo que habíamos tenido, algunas precisiones sobre cuál es mi pensamiento. A mí me preocupa el término flagrancia, porque, y la remisión al contenido del término flagrancia, que muy bien trató Darío, es imposible de cuestionar, ya que remite al artículo 203. Y en ese artículo la flagrancia está dado como un marco de situaciones que justifica la aprehensión. Por lo tanto, no es que es una flagrancia real, sino que el que realiza la aprehensión, lo que percibe se corresponde, lo percibe como si fuese el momento anterior, posterior o concomitante en la comisión de un delito. Pero no está diciendo hubo o no hubo delito, está justificando un accionar que si no podría ser ilegítimo, podría ser una privación ilegal de libertad. Cuando yo lo traslado y le doy el sello de que eso es un parámetro para que judicialmente se otorgue un procedimiento distinto, más abreviado, más rápido, es que estoy dando por supuesto que estos parámetros utilizados para definir la flagrancia se han dado en la realidad. Es decir, si lo agarraron mientras estaba robando, ¿para qué necesita tanto tiempo? Acúselo mañana. Y yo como defensor digo, ¿y para qué me va a acusar? Dicte la sentencia usted y ya está. Pero creo que es una mala selección del término. Dijo Martín, defendiendo la flagrancia, que en otros lugares se hablaban de procedimientos especiales para el juzgamiento rápido de determinados delitos. Ah, eso es distinto. Eso es distinto. Porque acá lo que me está diciendo, mire, hay parámetros que pone la ley para decirle, en estos casos juzgue rápidamente, o mejor dicho, en estos casos acuse rápidamente, porque sin acusación no puede haber juicio. Entonces me detengo en eso, un procedimiento especial para el juzgamiento rápido de ciertos delitos. Y ahí veo que fue muy bueno que venga alguien de la Fiscalía. Dijo en algún momento, nosotros nos preocupamos por eso y tratamos de ver cómo nos organizábamos, si poníamos un fiscal nada más que para la flagrancia. Dijo Martín, hay provincias que tienen fiscales de flagrancia, defensores de flagrancia, pero según la ley, la política criminal no la fijan los legisladores. O sea, en el marco de lo que es el Código Penal, la política criminal la fija el MPA. Y la política criminal incluye la distribución de recursos y la fijación de cuáles son los fines prioritarios. Entonces ahora el legislador le está viniendo a decir, vos tenés que en estos casos priorizar recursos para los delitos en donde hubo una aprehensión en flagrancia. Y por ahí el fiscal le dice, no, acá tenemos cosas más importantes. No. Entonces, respetémoslo. Yo siempre entendí que esto es una preocupación válida, lo que está mal ubicada en este lugar. Para mí tiene que canalizarse, por un lado, internamente por el Ministerio Público de la Acusación, en el sentido de determinar, de acuerdo con los recursos que tiene, cuál va a ser el parámetro a utilizar, que no puede ser en las circunstancias en que se detuvo al imputado, porque al hablar del 2.3 se está diciendo a eso, la circunstancia en que se detuvo, sino que lo que va a tener que ver con en qué momento, perdón, en qué momento se reunió toda la evidencia suficiente como para formular una acusación. O sea, cuando el fiscal tiene ya toda la evidencia reunida, tiene que acusar, y eso lo tiene que controlar el Ministerio Público de la Acusación. Y el Código no tiene ninguna norma, yo lo he dicho 1000 veces esto, a lo mejor no la encontré, que alguien me la encuentre,
que diga que un fiscal el día después de la audiencia imputativa no puede acusar. Lo puede hacer. La decisión de cómo asigna los recursos le corresponde al MPA. Entonces, ¿para qué necesitamos un procedimiento que transforme el accionar de los operadores judiciales en obligatorio de acuerdo con el parámetro que fija la ley? Con lo cual, se disminuye la posibilidad de atribuirle responsabilidades al órgano por los resultados que obtiene. Porque dice, mire, yo tuve que emplear estamos acá empleando todo mi recurso en perseguir los delitos de flagrancia. ¿Cómo? Entonces, no me parece que es mala la preocupación. Lo que les parece que es mala la solución que propone el código y por eso se llega a un desuetudo, es decir, que no se utiliza. Los casos donde la evidencia está reunida tienen que ir rápidamente a juicio. Y sí me parece muy buena la preocupación que tiene el doctor Martín, en donde si la evidencia está reunida, pero lo que tiene que haber un mecanismo directamente para que lo fuerce la defensa. Y si hay una persona detenida con la evidencia reunida, eso tiene que ser causal de habeas corpus. Señores, o le ponemos un plazo para que acuse o me dan la libertad, porque tiene la evidencia reunida. Y eso se tiene que discutir. Yo he discutido con algunos fiscales donde, ¿qué están esperando? Dice, no, hay medidas de prueba pendientes. Bueno, decime qué medidas. Decime qué medidas, justificame la importancia de esas medidas y puede ser que vos lo necesites. Pero si no, no. Y cuando hay mora injustificada o prolongada en la realización de ciertas actividades, bueno, tendrá que discutirse desde ese punto de vista y me parece muy válida la preocupación de que pueda ser la defensa la que formule el cuestionamiento. No porque quiero que me juzguen en flagrancia. Yo nunca lo diría como defensor. Quiero que me juzguen como si me agarraron en el momento que estaba cometiendo delito. No, yo quiero que me juzguen ya porque no hay ningún motivo para esperar porque toda la evidencia que puede llegar a recolectarse ya la tiene recolectada el fiscal. Y si no es suficiente, para que diga ya que no me puede acusar. El problema me parece muy válido, la preocupación válida. La forma en que lo resuelve el código es lo que me genera a mí cierto tipo de reserva, porque la veo muy cercana a la posibilidad de poner en crisis la presunción de inocencia y la veo muy cercana a intrometerse el legislador dentro de un accionar que le corresponde fijar al Ministerio Público de la Acusación, que es quien tiene la decisión sobre cómo se toman las decisiones de política criminal. Pero bueno, son todas opiniones. Bien, puedo una sola cosita. Creo que para coincidir con que hay algunas malas regulaciones en el código, en general, casi todos los códigos prevén una regla de excepción a la conexidad. Nuestro sistema, nuestros artículos 55 a 58 tienen un sistema de conexidad diferente. Prevén solo la acumulación en el tribunal de juicio. Aquí deberían darse situaciones de un auto de apertura con el sujeto esperando juicio para que se dé la conexidad como necesidad obligatoria, pero no estaría mal que se prevea, como en casi todos los procedimientos regulados, una regla de excepción a la conexidad para cuando el delito se trate flagrante. Se juzga eso o solo esos sujetos respecto de ese delito. Por otro lado, vamos a coincidir todos en que yo creo que la mejor propuesta que yo he visto de lo que yo he estudiado es la de San Juan. En San Juan se presentó por los ministerios de justicia, por la corte, por los distintos servicios y ministerios público fiscal, servicio de defensa, el sistema de enjuiciamiento en flagrancia como una política de Estado. Obviamente que con reglas efectistas, pero si uno revisa las regulaciones de Tucumán y Chubut, que hablan de enjuiciamiento rápido de determinado delito como la legislación española, o la legislación española, o el procedimiento acelerado alemán, en todos estos casos, aunque no se habla de procedimiento en flagrancia, la primera de las posibilidades de enjuiciamiento de un delito es que se trate de un caso de flagrancia. Es decir, de entre las primeras posibilidades, por decir, el 795 de la Ley de Enjuiciamiento Española dice que se trate de delitos flagrantes. Creo que, entiendo el planteo de Raúl, pero creo que es una forma de seleccionar un caso de escasa complejidad y que efectivamente nadie le impide a un fiscal presentar la requisitoria de acusación a los 10 días o a los 5 días de la audiencia cautelar o la audiencia imputativa.
pero que finalmente el procedimiento viene a poner la obligatoriedad, en algunos casos, y la exigencia cuando se habla de un procedimiento de flagrancia y de una fiscalía que tiene el sistema de flagrancia funcionando para que esto ocurra rápidamente. Finalmente termino. En muchos de estos ordenamientos, por citar uno, el español, pero también el federal, prevén plazos máximos de duración de la flagrancia. ¿Por qué? Porque como dice el profesor Gascón Inchaupe, el español, dice, cuando uno le da las facultades a los funcionarios del sistema de que elijan si el tema es complejo, porque optan, o no es complejo, siempre hay algún grado de complejidad. Porque obviamente todos entendemos la agenda, y la agenda es abultada, es compleja, trae un montón de... y siempre tenemos otra cosa para hacer, otro juicio para poner, otra situación. Creo que coincido con todos en que a lo mejor falla en el diseño institucional un acuerdo interpoderes, si se quiere, e interinstituciones adentro del Poder Judicial que permitan poner en funcionamiento un sistema de enjuiciamiento rápido para determinados delitos poco complejos y que creo, sinceramente, también lleva no solo eficacia a la actividad fiscal, eficiencia para demostrar del sistema, sino también algunos beneficios, llegado el caso, al acusado, aun cuando estemos hablando de un acusado que ha recibido una condena. Nada más, no interrumpo más, mil disculpas. Yo puedo decir algo. No, está bien, lo hablo fuerte. Sí, sí, mejor porque por las dudas. Simplemente me quería referir, ya ni lo veo teórico, lo veo una cuestión práctica. Me gusta siempre ver el problema práctico. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy a nosotros? En la República de San Lorenzo, a diferencia de lo que es Casilda, Villa y Cañada, los fiscales vienen a pedirnos procedimiento de flagrancia. Nos ordena el fiscal regional. Bueno, si te ordena, hacelo, sigamos, y se encuentran con un escollo, que lo saben. ¿Qué es lo que decía Darío? Tenemos el juicio a 1 año, con suerte. Lo bajamos un poco ahora el promedio. ¿Pero por qué? Porque una vez que nosotros hacemos todo, que se hace rápido, que se cumplen los términos, porque es muy sencillo. Esto es 3 días, tener la posibilidad de ir a alguna salida alternativa y si no te mando juicio. No hay mucha más discusión. Con lo cual, si vos esperás 1 año, como ha dicho un fiscal, ¿para qué me sirve? ¿Para qué corrí? ¿Para qué me hicieron correr a mí, a la defensa? Y yo le he dicho, nadie te hace correr. Entienden ustedes que los hacemos correr. Ustedes corren porque creo que es facultad de ustedes. Yo creo que nadie se los tiene que imponer. Es propio del Ministerio Público decidir cómo va a ejercer la acción. Tengo todo, lo quiero rápido. Si lo tengo todo, pero no lo quiero rápido, decidan ustedes. Esto de ordinarizar, no podemos hacer nada nosotros, porque si no volvemos a meter en la acción, volvemos 20 años para atrás. El que tiene que pedir ordinarizar es el fiscal, salvo algo muy manifiestamente ilegal de querer llevar en flagrancia algo que no lo es, o que no esté previsto en el código. Pero todas las discusiones de ustedes, si se ponen a ver un poquito en el fondo, es una cuestión de recursos humanos o materiales. Vos mismo me decías, tengo que coordinar con la oficina de gestión, no tengo sala de audiencia, no puedo hacer juicio, no tengo fiscales, somos pocos, no llego a juicio. Todo una cuestión de recursos. Yo no sé si el instituto está bien o mal y habría que ponerse a ver algunas cuestiones puntuales del instituto. También hay que hacer una mea culpa de parte del Ministerio Público porque muchas de las oportunidades que tienen de tener salidas alternativas a través de una probation se oponen por el hecho de decir me opongo, porque tengo una orden no sé de quién. Cuando en realidad es una oportunidad de que llegaste, lo pediste, te pusiste de acuerdo con la defensa y esa persona puede tener una salida alternativa rápida, diste respuesta a la sociedad, hiciste el número, por lo menos lo que se dijo hoy en esta charla, hiciste número, pero respondiste y descomprimiste. En cambio, por lo menos en San Lorenzo es todo no, todo tiene que ir a juicio. Y no es así. No está previsto para eso, no fue ideado para eso. Por lo menos es mi forma de verlo.
Bien, ahora sí, si no hay más preguntas, damos por finalizada esta reunión. Agradecemos obviamente a los doctores Darío y Aurelio y a los asistentes.